profeta. Amén. Así que gócese con la palabra, hermano. Dios le bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos. Siempre es una bendición y un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Y en esta noche vamos a estar viendo diferentes versículos en el libro de Génesis, en algunos capítulos del libro de Génesis, donde vamos a estar estudiando un poco acerca de la vida de José. Y como usted sabe, si ha leído un poquito la Biblia, José era un soñador. Amén. Escuchaba hace un rato atrás a la hermana Magdalena, María Magdalena Sariñana, que estaba hablando que había llevado a su hija al hospital porque se había sentido un poquito mal, y estoy segura que ella tuvo que estar por algún rato en la sala de espera, ¿verdad, hermana? En la sala de espera esperando los resultados. Y usted sabe que cuando uno va a los hospitales y tiene que estar allí, a veces pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas y más, si va al Parkland. Y a veces se le hace la espera como interminable, pareciera que a usted no lo llaman nunca, pareciera que intencionalmente se demoran, hasta que de repente lo llaman, llega su momento, llega su tiempo, amén. Y asimismo a veces el Señor permite que nosotros estemos en la sala de espera espiritualmente en algunas cosas, porque Él tiene su tiempo para todo. Lo que yo quiero compartirles en esta tarde, le puse por título: Atrévete a soñar. Atrévete a soñar, no pierdas la esperanza. Muchos de nosotros muchas veces hemos tenido sueños de alcanzar cosas, de hacer cosas, y luego se nos ha puesto un poquito difícil el camino y como que nos hemos desanimado y hemos perdido la esperanza muchas veces. Pero el Señor nos quiere llamar en esta noche una vez más a nosotros para que nos atrevamos a soñar otra vez. Atrévete a soñar otra vez. Y vamos a estudiar la vida de José. José era el hijo número 11 de Jacob, que también es llamado en la Biblia Israel. Era el hijo que su padre Jacob había tenido en su vejez, por lo tanto era muy amado por su padre. En esos tiempos existía la poligamia y la madre de José era Raquel, que por mucho tiempo no había podido tener hijos. Sin embargo, Dios en su misericordia le concedió tener primeramente a José y luego a su hermano Benjamín, y allí la mamá falleció. Entonces el padre lo amaba mucho, lo amaba en gran manera, y nosotros vemos en la palabra cómo él empezó a desarrollarse como un joven que agradaba a Dios, como un joven que tenía un corazón que iba detrás de la voluntad del Señor. Si nosotros miramos la vida de José, desde que parte hablando el Génesis hasta más o menos el capítulo 41, nosotros pensaríamos que Dios se había olvidado de él, que lo había dejado en la sala de espera interminablemente. Vemos que José era aborrecido por sus hermanos, vemos que José fue vendido a unos extranjeros, vemos que estuvo como esclavo, fue acusado injustamente, lo metieron en la cárcel a pagar un crimen que no había cometido, y pasaron un montón de cosas en la vida de José. Y si nosotros no leyéramos hasta el final, nos quedaríamos allí un poquito tristes, porque pensaríamos: ¿qué pasó? Si él siempre estuvo haciendo lo correcto. Este joven era un joven que se atrevió a soñar los sueños de Dios. Dice la palabra en Proverbios 29:18 que cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Cuando no hay visión, el pueblo se desenfrena. Es decir, la visión, los sueños son importantes en la vida de un cristiano. El tener un sueño quiere decir que tú tienes una meta, un deseo, una esperanza, un proyecto,
tienes una meta hacia dónde quieres llegar. Amén. ¿Cuáles son tus sueños? A lo mejor alguna vez soñaste, quiero ir a los Estados Unidos. Y no te importó cómo, contra viento y marea, contra mares y ríos, llegaste aquí a los Estados Unidos y se cumplió ese sueño. Pero quizás te hiciste el sueño y dijiste, yo quiero hacerme rico, voy a ir allá, voy a trabajar, voy a mandar dinero para mi país, voy a construir en mi país casas, hoteles, hospitales. Y llegaste acá y te diste cuenta que la realidad era otra. Que a veces no era un sueño, sino una pesadilla. ¡Santo! Pero lo que Dios quiere es que nosotros tengamos sueños y que nosotros podamos luchar por esos sueños y que no perdamos la esperanza. José tuvo sueños. Nosotros vamos a ver en la palabra, les invito a leer Génesis capítulo 37. Vamos a ir leyendo varios versículos y luego vamos a pasar a otros capítulos. Amén. Génesis capítulo 37, versículo 3 en adelante dice así: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y se lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor, y que se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Estos son los sueños de José. José tuvo sueños de Dios. Dios podría haberle hablado a José de diferentes maneras. Amén. Pero Dios eligió hablarle a través de sueños. Dios eligió poner los sueños que estaban en el corazón de Dios en el corazón de José. Gloria a Dios. Y él le dio este sueño, y José, que era amado por su padre y aborrecido por sus hermanos, va y se le ocurre contárselo a sus hermanos. Y yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted ha tenido una idea, que usted ha querido hacer algo y usted se lo ha contado a alguien, quizás a la persona no apropiada, y la persona, en lugar de animarle y de decirle: sí, sigue adelante, tú puedes hacerlo, la persona le ha dicho: no, mira, no creo que tú puedas, es muy difícil, es casi imposible. ¿Le ha pasado? Y usted, en lugar de sentirse contento, usted se ha sentido desanimado. Aquí dice la palabra que José era un soñador, y él soñó los sueños de Dios. Él soñó de que iba a llegar un día donde él iba a estar gobernando, donde él iba a estar a cargo de personas, donde sus hermanos prácticamente iban a venir a inclinarse, a doblarse ante él. Claro, cuando él contó este sueño a sus hermanos, a ellos que ya le tenían envidia y ya lo aborrecían, no les pareció bien, porque le dijeron: ¿cómo? ¿Nosotros vamos a venir a inclinarnos ante ti? Mira qué sueños tienes, ¿ah? Mira las cositas que se te están ocurriendo. Y luego él tiene otro sueño de Dios. Y en ese sueño ahora ya no está viendo solamente las cosas de la tierra,
sino que ahora él empieza a mirar más arriba. Era un gran soñador, amén. Él miró y empezó a ver las estrellas, la luna y el sol que venían y se doblegaban ante él. Si nosotros no conociéramos el carácter de José en la Biblia, pensaríamos que era un orgulloso, un altanero, una persona que se creía mucho. Pero ¿sabe usted? Él estaba soñando los sueños de Dios. Él estaba recibiendo en su corazón, en su espíritu, los sueños de Dios. Era Dios mismo el que estaba poniendo sus sueños en la vida de José. Era Dios mismo el que le estaba diciendo, mira, yo tengo un plan para ti. Tengo un plan para tu vida, yo te voy a llevar en esta dirección. Sus hermanos, dice la palabra, que lo empezaron a aborrecer. Capítulo 37 de Génesis, versículo 18, dice así: cuando lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. ¿Por qué? Soñador. Ellos cuando dijeron esto estaban diciendo en otras palabras, mira, aquí viene el maestro de sueños, aquí viene el experto en sueños, el que se cree mucho. Así lo miraron. Ven y matémoslo. Lo miraron y lo aborrecieron. Lo aborrecieron porque él estaba teniendo sueños de Dios. Así que cuando usted comience a tener sueños de Dios en su vida, proyectos de Dios, ideas de Dios, cosas que Dios quiere hacer a través de su vida, no espere que todos lo van a amar. No espere que todos lo van a felicitar. Prepárese para ser aborrecido. Prepárese para que se burlen de usted. Prepárese para que se rían de usted. Si usted quiere tener los sueños de Dios, ¿cuáles son tus sueños? Aquí nosotros vemos los sueños de José. Pero ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué cosas el Señor ha puesto en tu corazón? ¿Qué cosas tú quieres? Quizás tú tenías planes de estudiar una carrera y te empezaste a involucrar en otras cosas y la vida se te empezó a hacer difícil y de repente parecía que ya no podías más y dejaste esa idea, dejaste ese sueño. Quizás algunas hermanas tenían el sueño de tener un hijo o una hija, tener un bebé. Pero los años empezaron a pasar y usted no quedaba embarazada y usted empezó a dejar ese sueño. Quizás usted tiene sueños de personas en su familia que no conocen a Dios y usted quiere que esas personas conozcan al Señor. Pero usted ve que pareciera que no quieren escuchar y usted está como empezando a dejar esos sueños. El Señor quiere decirte en esta noche, en esta tarde, atrévete a soñar otra vez. Levanta tu visión, no mires las circunstancias, créele al Señor, al dador de los sueños, aleluya, créele al que hace lo imposible posible, porque para Dios nada es imposible, y para el que cree, todas las cosas le son posibles. Gloria a Dios, aleluya. Pero quiero decirte algo, los sueños de Dios muchas veces se enfrentan gran oposición. ¿Me escuchaste? Los sueños de Dios muchas veces se enfrentan gran oposición. Mira las consecuencias de los sueños de José. Génesis capítulo 37, versículo 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, que es como un pozo, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Fíjese usted que los sueños que José tuvieron oposición. Gente se opuso, y no cualquiera.
Porque a veces uno puede decir, bueno, una persona lejana que apenas conozco se opone. Pero ¿usted sabe cuándo duele más? Cuando los cercanos, cuando los de su familia, cuando sus amigos más cercanos se oponen. Cuando los más cercanos a usted son los que lo traicionan, ahí duele más todavía. El versículo 20 dice, ahora pues venid y matémosle, echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Es decir, nos vamos a deshacer de él y vamos a ver qué va a pasar con sus sueños, este que se cree tanto, este soñador. Los sueños de Dios muchas veces van a traer una gran oposición a tu vida. A José lo pusieron en un pozo. José no había hecho nada malo para estar en esa situación. Lo único que él estaba haciendo era obedecer las órdenes de su padre. Su padre le había mandado a revisar y a chequear lo que estaba pasando con sus hermanos y con el ganado y todo lo que ellos tenían. Y él, en la obediencia al padre, en ir haciendo lo correcto, él fue encontrado por estos hermanos que le odiaban y fue puesto en una cisterna. Lo intentaron asesinar primeramente. Ese era el deseo del corazón de sus hermanos. Y allí estaba José, metido en la cisterna, en el pozo. Quizás estaría pensando, ¿qué hice para estar aquí? ¿No le ha pasado a usted? Que usted a veces ha dicho, ¿qué hice para merecer esto? ¿Por qué a mí? Y allí estaba José, él tratando de hacer lo bueno, de hacer lo correcto. Un adolescente, tenía 17 años, que tenía sueños, que quería alcanzar grandes cosas, estaba metido ahí en un pozo, sin esperanza, dejado ahí para morir de hambre, y sus hermanos sentaditos arriba se pusieron a comer. No tuvieron ningún cargo de conciencia. Comieron, se sirvieron su lunch y todavía yo creo que se reían de lo que estaba pasando. Este adolescente tuvo sueños de que un día él iba a gobernar, de que un día él iba a ser el gobernador de algo, y de que sus propios hermanos y aún su padre y su madre vendrían y se inclinarían a él. ¿Cuáles son tus sueños? Pero él estaba ahora en un pozo. Quizás tú te sientes como que estás en un pozo en este día, en este tiempo. Quizás tú estás pasando situaciones difíciles y quizás tú estás clamando a Dios y preguntándote, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Perdí el trabajo, las deudas se me vinieron encima. Llego a la casa y encuentro mensajes y cartas por todos lados donde los acreedores me están cobrando y no tengo trabajo. Quizás tú te sientes desesperado, quizás tu esposa o tu esposo te dejó, algo que tú nunca pensaste que iba a suceder. Y tú te preguntas, ¿pero qué hice si yo estaba haciendo lo correcto? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Cómo llegué a este punto? Quizás tus hijos no están respondiendo de la manera que tú esperabas y tú empiezas a ponerte nervioso o nerviosa y a desesperarte. No dejes de soñar. Aunque estés en el pozo de la desesperación, de la angustia, del dolor, del sufrimiento, de la injusticia, no dejes de soñar los sueños de Dios para tu vida. Aleluya. Porque cuando Dios pone un sueño en tu corazón, tú no debes dejar que el pozo te lo mate. No debes dejar que tus hermanos te lo maten. No debes dejar que nada, ni nadie, ni ninguna circunstancia adversa mate los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Aleluya. José no se dio cuenta, ni pudo entender en ese momento. Y probablemente sus hermanos tampoco se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Pero Dios tenía una razón para el pozo de José. Y quiero decirte que cualquiera sea la circunstancia que tú estás atravesando, si tú estás en una correcta relación con Dios, si tú estás haciendo lo correcto y tú estás atravesando situaciones difíciles, Dios está en control. Dios es soberano.
Sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier situación que tengas que atravesar, Dios está sobre las circunstancias. Dios es mayor que las circunstancias, aleluya. Mayor es el que está en ti que cualquier circunstancia que se venga a oponer al propósito de Dios para tu vida. Los sueños de Dios van a traer oposición, pero ¿sabes? Llegará el momento en que el Señor te va a sacar del pozo. Llegará el momento en que tú vas a salir. Llegará el momento en que tú vas a ver la luz nuevamente. Llegará el momento en que tú entenderás que Dios tiene un propósito para tu vida, que Él tiene un plan, que Él tiene sueños y que Él los va a realizar. Si nunca sientes dolor, ¿cómo sabrás que Dios es sanador? Si nunca pasas por dificultades, ¿cómo sabrás que hay alguien que te puede liberar? Si nunca has pasado angustias y tristezas, ¿cómo sabrás que Dios es consolador? Si nunca has cometido un error en tu vida, ¿cómo sabrás que Él es perdonador? Y podrás tener misericordia con otros que cometan errores. Si nunca has tenido un problema, ¿cómo sabrás que Dios puede resolverlo? Si nunca has pasado por sufrimiento, ¿cómo sabrás que hay esperanza en Cristo? Por eso Dios permite el pozo. Por eso Dios permite que tú pases y atravieses momentos difíciles en tu vida. Pero Dios tiene sueños para ti y esos sueños se van a cumplir. O sí, o sí. Aleluya. Los sueños de Dios a veces se demoran en cumplirse. Y a veces tú te sientes como que estás en la sala de espera de un hospital. Cuando nosotros queremos que algo suceda, queremos que suceda ahora. Sobre todo en esta generación que vivimos. Estamos acostumbrados a que todas las cosas sean rápidas. Tenemos el microondas y nuestra comida la ponemos ahí rápido. Ya la sacamos 2-3 minutos y está lista. Y si leemos las instrucciones y dice que lo pongamos en un horno convencional, se demora 35, 45, una hora. Ah, no, porque voy a esperar. Lo voy a meter rápido al microondas. Necesitamos aprender que Dios ordena los acontecimientos. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Hermanos, José fue metido en el pozo y mientras lo tenían ahí sus hermanos que estaban tratando de matar sus sueños, dijeron, bueno, ¿por qué mejor no lo vendemos? Miren, aquí viene una caravana de gente que va hacia Egipto, saquémoslos de acá y en lugar de no sacar nada, vamos a tener una ganancia, profit, de él. Así que decidieron venderlo sin ninguna misericordia. Él les clamaba por misericordia, dice la palabra. Con angustia, este joven de 17 años le pedía a sus hermanos que no lo vendieran. Pero a ellos no les importó nada. Lo sacaron, por 20 piezas de plata lo vendieron. Y él fue llevado a Egipto. Otra tierra, otro lugar, otro ambiente, otro lenguaje. Y llegó a ese lugar como un esclavo. Cuando él estaba con su padre, él era un hombre libre. Su padre miró en él algo especial y le empezó a dar responsabilidades. Su padre le dio una túnica de muchos colores, dice la Biblia, ¿verdad? Una túnica hermosa. Esas túnicas representaban a la persona que tenía autoridad, no era una túnica cualquiera. Miren, el padre de José vino y compró, le hicieron la mejor túnica o la mandó a hacer, yo no sé, pero era una túnica que representaba a una persona que estaba en autoridad, a uno que gobernaba. Dice que era de diversos colores, era una túnica larga que le llegaba, ¿no es cierto?, pasaba aquí las rodillas, una de mangas largas. Sin embargo, las túnicas que usaban los que trabajaban normalmente ahí como sus hermanos, era una túnica corta, ¿no es cierto?, que no tenía mangas. Es decir, su padre vino y le dio lo mejor. Es como que va a una tienda cara del mall, que yo casi ni los nombres los sé, y le compra allí la túnica. Sin embargo, a sus hermanos va al Walmart y en especial le compra la ropa. Entonces,
Esto produjo, como vimos hace un rato atrás, un odio y un resentimiento de parte de los hermanos. Y José alcanzó a usar esa túnica bien poquito tiempo, porque cuando él llegó a ver a sus hermanos dijeron: matémosle, quitémosle la túnica. El diablo siempre va a querer robarte los sueños de Dios, siempre va a querer arrancar de tu vida los sueños de Dios. Los hermanos de José le tiraron en la cisterna, le sacaron la túnica que representaba autoridad, que representaba prácticamente que él iba a ser el heredero, el primogénito, iba a tener el derecho de la primogenitura, iba a ser el que mandaba a la familia una vez que su padre Jacob no estuviera. Y sus hermanos se la arrancaron y la mataron un animalito y la mancharon con sangre y le dijeron al padre: murió. Reconoce si esta es la túnica de tu hijo. Y usted sabe lo que hizo su padre cuando la vio, la miró la túnica y dijo: mi hijo José murió. Rápidamente, él no lo había visto morir, él no tenía el cuerpo, no tenía nada, pero rápidamente él se desanimó. Y se murieron sus sueños de ver a su hijo. Quizás algunos de ustedes tienen sueños de ver a sus hijos que están en otros países, en este lugar. Quizá usted quiere reunirse con sus hijos y ya usted siente que sus sueños se están muriendo. Quiero decirte que no hay nada imposible para Dios. Dios quiere la unidad de la familia. Dios quiere que tú te preocupes de tus hijos. Dios quiere que tú críes a tus hijos. Pero tú tienes que hacer algo. No dejes que el diablo mate tus sueños. En ese momento le robaron la capa, la túnica a José, se la destruyeron, se la mancharon. Estaban manchando los sueños de José. Y José llega a Egipto vendido como un esclavo. Y se le pasa probablemente otra túnica, otra capa, la túnica de un esclavo. Y él empieza a vivir en ese lugar y a desarrollarse y a servir a otros en medio de esa tristeza, en medio de la esclavitud. Fíjese la actitud de José. Siempre estuvo sirviendo a otros, siempre estuvo ayudando y Dios estuvo con él. Amén. Y aunque los sueños se demoren en cumplirse, dice la palabra que José siempre estaba haciendo lo correcto. Si usted lee la palabra, hay muy pocos personajes bíblicos de los cuales no se dice nada malo, nada negativo. José es uno de ellos. Y él empezó a servir allí, a servir. Fue comprado por el capitán de la guardia personal del faraón. Y mientras estaba allí, Dios le empezó a prosperar. Y este hombre miró y dijo: hay algo especial en José, porque todo lo que hace, en todo lo que hace prospera. Y dice la palabra que Dios estaba con José. Aún allí, aún en medio de la esclavitud, Dios estaba con José. Y él usaba esa capa y servía. Y en medio de eso, no faltó la tentación. La mujer de Potifar, dice la Biblia que puso sus ojos en José y empezó día tras día a molestarlo y a tentarlo y a decirle: duerme conmigo. Y José se negaba. Fíjese cómo José prefería honrar al Señor. Génesis 39, versículos 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Frente a la tentación, José no estaba solamente viendo de que él iba a pecar contra
el Potifar, su amo, sino que él estaba mirando más allá. Dice, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Cuando tú estás frente a la tentación, ¿piensas lo mismo? ¿O piensas, a ver, no hay nadie mirándome, la pastora no está, los líderes tampoco, mi esposo no está, mis hijos? Ok, lo hago. José era un hombre íntegro. Integridad es hacer lo correcto cuando nadie te ve. Y dice que esta mujer siguió molestándolo. Sin embargo, dice la palabra, versículo 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó sus ropas en las manos de ella y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros, vino a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Otra vez alguien le quiso robar a José sus vestiduras. En este caso fue a través de una tentación. Y lo acusaron injustamente de algo que él no había hecho. Él estaba haciendo lo correcto. Él podría haberse quedado allí, ¿verdad? Él podría haber dicho, pero si soy un esclavo, nunca en mi vida a lo mejor voy a tener la oportunidad de estar con una mujer. Y aquí se me está dando la oportunidad. ¿Cómo voy a quedar de poco hombre? Sin embargo, él no actuó así. Dijo, ¿cómo voy a pecar en contra de Dios? Porque todo pecado que nosotros cometemos, todo pecado es en contra de Dios. Si yo peco en contra de un hermano, yo estoy pecando en contra de Dios. Y él salió corriendo, otra vez le robaron su túnica, otra vez le quitaron algo. Porque el diablo, dice la palabra, que el diablo ha venido para matar, hurtar y destruir. Siempre quiere quitarte algo, siempre quiere robarte algo, siempre quiere robarte los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Y cuando ve que tú te vas levantando y que te vas parando otra vez, allí te quiere aplastar. ¿Cierto? Y los sueños de José comenzaron a demorarse para cumplirse. José fue encarcelado injustamente. Lo que había sucedido con José, esta mujer vino y dijo, José me violó, me quiso violar. Y eso merecía la muerte. Pero ¿sabe usted que su amo lo conocía y algo dentro de él le decía, algo no me suena aquí correcto? Y yo creo que también conocía a su mujer, ¿verdad? ¡Santo! Entonces, en lugar de matarlo, mandó que lo azotasen y lo metieron en la cárcel. Y mientras él estaba en la cárcel, el dueño, el jefe, el guardia principal de la cárcel vio algo especial en José otra vez. Y José estaba allí sirviendo y ayudando. Y cuando este guardia vio que José tenía algo especial, que se desarrollaba muy bien, que tenía un don de administración, lo puso a cargo de todo otra vez. Fíjese que cada vez que el diablo trataba de robarle y quitarle los sueños a José, el Señor venía y lo levantaba, y donde él iba era prosperado porque Dios estaba con él. Aleluya, donde quiera que tú vayas, no importa las acechanzas del enemigo en contra de tu vida, donde quiera que tú vayas, si tú estás en la voluntad de Dios, tú vas a ser prosperado. Aleluya. ¿Alguna vez has pasado por alguna experiencia similar a la de José? Y mientras él estaba en la cárcel, vinieron dos hombres que servían al faraón, que también cayeron en la cárcel. Y usted sabe que estos hombres tuvieron un sueño. Y José pudo interpretar esos sueños. Y tal como José les dijo que iba a suceder, sucedió. Y José le dijo al copero del rey, le dijo, mira, por favor, cuando salgas de aquí,
acuérdate de mí. Y el hombre salió tan contento de que había sido libre y de que José le había interpretado su sueño y le había dicho que iba a ser libertado, que iba a ser restablecido a su puesto, que salió tan contento y se olvidó de José. Nosotros no podemos poner la esperanza en las personas. Tenemos que poner nuestra esperanza completa en el Señor. Porque Él no se olvida, dice que Él no se olvida de nosotros. Él está al tanto de todo lo que está pasando. Cuando nosotros no vemos nada y oramos y no vemos la respuesta de Dios, quiero decirte que Dios detrás del escenario, allá detrás, está trabajando. Está orquestando todo para que su propósito se cumpla. Dice la palabra, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es preocuparnos de amar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Y pasó 2 años más y José seguía en la cárcel. Pero ¿sabe qué? Él no tomó una actitud de amargura, no la tomó en contra de sus hermanos, no la tomó en contra de la esposa de Potifar, no la tomó en contra del copero de Faraón que no hizo nada por él en ese momento. Él siguió sirviendo. Y yo creo que él clamaría al Señor y diría, Señor, aquí estoy. Sigo soñando, sigo creyendo lo que tú me mostraste hace años atrás. Quizás cuántos años estuvo José en esa cárcel. Pero después de todos esos años, todavía tuvo que estar 2 años más completitos. Dice la palabra que al cabo de 2 años, vamos a ver Génesis 41, 8. Dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. ¿Le ha pasado a usted que usted tiene un sueño de repente y despierta así un poquito sobresaltado? Se durmió de nuevo. Pero también estoy segura que le ha pasado eso, que está dormido otra vez. Y se durmió de nuevo y soñó, la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Yo creo que así hizo más o menos. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo ahora, me acuerdo hoy de mis faltas, Cuando Faraón se enojó contra sus siervos y nos echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido a mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Tus sueños, los sueños de Dios en tu vida se van a cumplir por la soberanía de Dios. La soberanía de Dios quiere decir que Dios tiene el control de todas las circunstancias. Aunque tú no lo entiendas, Dios está por sobre las circunstancias. Él está moviendo las circunstancias. Llegó el momento en que Faraón tuvo 2 sueños. Si José hubiera salido 2 años atrás, ¿sabe lo que hubiera pasado? Probablemente él hubiera hecho todo lo posible para volver a Canaán, donde estaba su familia, y nunca hubiera llegado a cumplir el propósito de Dios para su vida. Por eso que tenemos que aprender
a esperar en el Señor y tenemos que aprender a confiar en la soberanía de Dios. 2 años tenían que pasar y recién Faraón iba a tener un sueño. Era necesario que al copero del rey se le olvidara que él le había interpretado el sueño antes. Muchas cosas tuvieron que pasar para que José llegara al lugar donde estuvo. Primero que nada, la esposa de Potifar tuvo que acusar a José injustamente. José tuvo que ser enviado a la cárcel. El guardián de la prisión le tuvo que agradar a José y ponerlo a cargo de la prisión. El mayordomo y el panadero tuvieron que tener un sueño. Tuvieron que ser encarcelados primeramente, luego tuvieron que tener un sueño. José estuvo justo en el momento para interpretar sus sueños. Los sueños tuvieron que cumplirse. Tuvieron que pasar 2 años más para que Faraón tuviera el sueño. Fíjese usted que Faraón era el rey de un gran imperio, el imperio egipcio. Él no iba a llamar a cualquier persona, a un esclavo hebreo que estaba allí en una cárcel para que viniera a interpretarle sus sueños si él no hubiese estado verdaderamente desesperado. Pero fíjese que cuando él tuvo el sueño, Dios le dio los sueños a Faraón, 2 sueños, y a todos sus magos, a todos sus intérpretes los dejó como en blanco. Ellos no sabían qué hacer. A lo mejor antes habían interpretado por sus dioses, los cuales no son dioses, más bien habían inventado algo y habían como acertado. Sin embargo, ahora ellos estaban en blanco, no tenían respuesta. Era necesario que todo eso pasara para que José pudiese llegar al lugar que Dios le quería llevar. Era necesario que todo eso pasara para que los sueños de José se pudiesen cumplir. Amén. Entonces Faraón en su desesperación mandó a buscarle. Y fíjese usted que José era tan prudente que aunque los hebreos, los judíos, y hasta el día de hoy ellos usan barba, ¿no es cierto?, unas barbas largas. Cuando él se enteró que era llamado por Faraón, dice que él se afeitó, porque él no quería causar problemas. Él no quería ir con una situación para estar desviando, ¿no es cierto?, las cosas. Él iba para servir. Y llegó donde Faraón le cuenta el sueño, José le escucha los sueños. Y lo maravilloso de esto es que José, a través de lo que él iba a hacer, tenía muy claro la importancia de llevar gloria al nombre de Dios. Los sueños de Dios siempre van a llevar gloria a Dios. Los sueños de Dios siempre van a ser para glorificar a Dios. Los sueños que Dios pone en tu vida no van a ser para que tú te sientas más grande, más importante. Mira lo que hice, mira lo que alcancé, mira lo que tengo. Los sueños de Dios son para glorificar a Dios. Porque dice la palabra que todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Hemos sido llamados, hemos sido creados en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Entonces cuando él llega allí y Faraón le cuenta los sueños, él podría haber dicho, mira, bueno, yo te voy a interpretar los sueños, pero vamos a negociar. He estado tantos años en la cárcel, así que tú me vas a sacar, a lo mejor me vas a dar un puesto especial por aquí, por allá. No. La actitud de José fue completamente diferente. La actitud de José fue una actitud de servicio. Fíjese que él viene y le dice, capítulo 41, versículo 15. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. En lugar de José atraer la atención del Faraón hacia él mismo, José indicó a Faraón el camino. Dios es la respuesta. No soy yo, es Dios. No está en mí el poder interpretarlo, está en Dios. Él era un verdadero hombre de Dios, con un corazón rendido al Señor. A través de todo el sufrimiento que él había pasado, si él hubiera estado en una universidad, hubiera sacado varios
bachelor y máster y doctorados en el sufrimiento, porque creo que es uno de los hombres que más ha sufrido en la Biblia. Y él dijo, no está en mí, está en Dios. Sigamos leyendo, versículo 16. Respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo, José, en mi sueño, y empezó a contarle el sueño. ¿Ok? Entonces, versículo 25. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios, otra vez él levanta el nombre del Señor, ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Mire, Faraón se creía que él estaba gobernando todo, que él controlaba todo en su imperio. Sin embargo, José le está diciendo, y en una forma muy diplomática, políticamente correcta, Dios es el que le ha mostrado a Faraón lo que ha de suceder. No eres tú, es Dios el que te ha mostrado. Dios ha permitido que tú tengas esto. Y viene José, y en lugar de hablar de sus problemas, como probablemente muchos de nosotros lo haríamos, en lugar de decirle, mira, he sufrido tantos años, me sacaron de la casa de mi padre, mis hermanos me vendieron, fui acusado injustamente, llevo años en la cárcel, este hombre se olvidó de mí. Lo único que él hace es servir, una actitud de servicio. E interpreta por el don que Dios le había dado los sueños de Faraón. Y no solo los interpreta, sino que además de interpretarlo, viene y le muestra un plan para los siguientes 14 años para Egipto. Un esclavo. ¿Quién iba a pedirle consejo a un esclavo? Pero dice la palabra que a lo necio del mundo, a lo vil del mundo, a lo menospreciado del mundo escogió Dios para hacer callar a los sabios, para hacer callar a los entendidos, para hacer callar a los que se creen mucho. Porque cuando tú tienes sueños de Dios, en el tiempo de Dios, y tú confías en el Señor, Dios te va a levantar, Dios va a hacer camino, Dios abrirá un camino donde no lo hay. Él abre camino en el desierto, aleluya. Y José siempre glorificaba a Dios, no yo, sino tú. No vivo yo, Cristo vive en mí. Muestro a Cristo, no me muestro a mí, no me glorifico a mí mismo. Oh, mira qué bien canto, oh, mira qué bien predico. No, Dios es el que me dio este talento. Dios me dio el talento de enseñar, Dios me dio el talento de predicar, Dios me dio el talento de cantar, Dios me dio el talento de administrar. Es Dios. Y dice la palabra, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Tenemos un tesoro, dice Corintios, el apóstol Pablo, en vasos de barro. Nosotros somos los vasos de barro, pero tenemos el tesoro que Dios ha puesto en nosotros, de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, de la persona de Cristo. Tenemos un tesoro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. Entonces José siempre levantó el nombre de Dios. 41:25 le dice, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón. Versículo 28. Lo que Dios va a hacer otra vez. Versículo 32. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Siempre le mostró a Dios. Nunca se mostró a sí mismo. Nunca presentó sus problemas primero. Confió en el Señor, que Dios iba a hacer lo que tenía que hacer con su vida. Cuando la vida se complica, y frecuentemente sucede, cuando parece que Dios no se mueve como creemos que debería hacerlo, y frecuentemente Él lo hace así, es fácil desanimarse o enojarse con el Señor. Pero si pudiéramos captar, si nos pudiéramos dar cuenta que Dios está detrás de todas las circunstancias, moviéndose a favor nuestro, nuestra vida, nuestra percepción de las cosas sería diferente. Amén. Nuestro tiempo en la sala de espera espiritual de la vida sería con otra actitud, ¿verdad?
Por lo tanto, nosotros tenemos que estar en el único negocio que vale la pena, en el único negocio que es digno. Y es el negocio de glorificar al Señor. Nuestras vidas tienen que ser para glorificar al Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y tenemos que renunciar a nuestros derechos. Tenemos que perdonar. Tenemos que humillarnos muchas veces para que el propósito de Dios siga adelante. Cuando los hermanos de José le vendieron y pasaron los años, ¿usted sabe cuántos años pasaron antes de que ellos volvieran a ver a José? Pasaron aproximadamente 22 años. 22 años. José tenía como 17 años. Cuando él fue llevado ante Faraón, él tenía 30 años. Ya habían pasado 13 años. Amén. Pero luego vinieron los 7 años de abundancia. Los hermanos de José todavía no venían a Egipto. Así que sume 13 más 7, 20. Y después vinieron los años de escasez. Pero ellos todavía no vinieron en el primer año. Ellos vinieron más o menos en el segundo año, cuando se le empezaron a acabar las cosas. 20 más 2, 22. Pasaron más o menos 22 años antes de que José viera a sus hermanos, antes de que José pudiera ver a su padre. Como a los 22 años, mire, cuando él fue ascendido por Faraón, y Faraón vio en él un hombre donde el Espíritu de Dios se movía, y dijo: ¿qué otro hombre más inteligente, más capaz de este podemos tener? ¿A él lo vamos a poner a cargo? Se cumplieron parte de los sueños de José. Pero acuérdense que él veía a sus hermanos inclinarse a él. Pasaron más o menos 22 años, casi 23, cuando los hermanos, en la necesidad, en el hambre que alcanzó todas las regiones de alrededor, tuvieron que venir a Egipto a buscar comida. ¿Y saben ante quién tuvieron que inclinarse? Ante José. Aquel soñador que trataron de matar, aquel soñador que odiaban. Sin embargo, José, dice la palabra, que les perdonó. Tuvo un corazón perdonador. Y ellos en muchos momentos pensaron que ellos lo habían mandado a José a Egipto, que ellos lo habían vendido. Sin embargo, la palabra nos muestra de que no fueron ellos, fue Dios el que estaba moviendo todas las cosas. Porque cuando tu vida está en las manos de Dios, aún las cosas más difíciles, más duras, están bajo su control. Amén. Tus sueños pueden convertirse en realidad en un instante. ¿Cuántos años has esperado para que los sueños de Dios se cumplan? ¿Cuántos años llevas esperando? Incluso llegas a pensar: no, han pasado tantos años y no he hecho nada, no he logrado nada. Pero si tú tienes sueños de Dios, esos sueños de Dios se van a cumplir. En un instante Dios puede cambiar las cosas. Dios puede hacer grandes cosas en un pequeño tiempo. Aleluya. Nada es imposible para Dios. Dios levantó a José en un instante de necesidad, lo puso en el palacio. Él estuvo primero en el pozo, luego en la prisión. Y luego en un instante fue levantado al palacio. Se le dio un anillo y se le puso una túnica que reconocía su autoridad. Todos los que lo veían tenían que inclinarse ante él. Todo el mundo que venía allí a Egipto tenía que inclinarse ante este hombre que había tenido sueños de Dios, que en algún momento había visto que venían sus hermanos y sus familiares, la luna, las estrellas y el sol, a inclinarse a él. Y aunque muchas veces trataron de matar sus sueños, llegó el momento de que se hicieran realidad en un instante. A veces pensamos que Dios nos ha olvidado. Y hay momentos que creemos que estamos bajo la rueda de la voluntad de Dios y que estamos ahí tirados en el camino, atropellados. Pero ¿sabes qué? Quiero recordarte, Dios tiene un plan. Dios tiene un sueño para tu vida. Y Él puede cambiar la situación en un instante.
Para Dios no hay nada difícil. Dios puede mover las cosas y Él puede levantarte. No sé cuál es la situación que tú estás pasando, pero quiero decirte que los sueños de Dios para tu vida se han de cumplir, pero tú tienes que cooperar con el Señor. Tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que vivir como una persona humilde delante de la presencia del Señor. Tú tienes que glorificar el nombre de Dios. Tú tienes que ser una persona con un corazón perdonador. Por 13 años de sufrimiento que tuvo José, ¿sabes cuántos años de bendición tuvo? Una vez que fue levantado, 80. Él murió a los 110 años. 13 años de sufrimiento, 80 años de bendición. Gloria a Dios, porque fue fiel al Señor, porque se mantuvo haciendo lo correcto. Para Dios no hay nada imposible. Dios tiene sueños para tu vida. Dios ha colocado sueños en tu corazón. Deja que se puedan cumplir. Coopera con el Señor. Yo creo que el Señor va a abrir a través de esta iglesia una obra en México. Y yo creo que el Señor ya tiene las personas que va a usar para ser de bendición en ese lugar. Y yo ya estoy soñando con algunos de ustedes que van a ir. Y ustedes ni saben, ya me lo están diciendo a mí en sueños, hermana, voy para allá, para construir, para ayudar a la obra de Dios. Y yo creo que esos sueños se van a cumplir. Y lo declaro en el nombre del Señor Jesucristo. Dios va a poner en tu corazón ese deseo, esa necesidad. Y tú vas a ser un instrumento de bendición. Yo creo que Dios quiere darte los hijos que tú estás esperando. Los hijos que tú tanto tiempo has anhelado. No dejes que esos sueños se mueran. Comienza a soñar. Sueña por tu familia inconversa. Tus familiares que no conocen al Señor. Comienza a soñar los sueños de Dios. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Comienza a soñar que ellos se van a convertir al Señor. Comienza a soñar que tus hijos y tus hijas van a ser siervos del Dios Altísimo. Que ellos, no importa lo que pase, se van a levantar y van a servir al Señor. A veces Dios nos tiene que despojar de todo lo que tenemos. José fue despojado de todo lo que tenía, pero fue revestido del propósito de Dios. A veces Dios nos tiene que sacar a nosotros, despojar. Cuando ya estamos comoditos, el Señor nos mueve a otro lugar. El Señor hace algo para que nosotros podamos poner nuestra vista completamente en Él, para que los sueños y propósitos de Dios puedan cumplirse. Dice la palabra que Dios llevó a José a Egipto. Era Dios el que lo llevó. Sus pies fueron puestos con grillos. Sus pies fueron puestos con cadenas. Seguramente le causaban dolor y le hacían heridas. Pero las aflicciones del tiempo presente no tienen comparación con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Aleluya! Así que a lo mejor en este momento hay cadenas que te están rompiendo tus pies, que te están afectando tu espalda. Pero el Señor te va a dar la libertad, la liberación, la sanidad. Él te va a restaurar, aleluya. No importa los problemas que estés enfrentando, atrévete a soñar para Dios. Dios hará grandes cosas. Perdona. Dice la palabra que cuando José fue levantado y se le dio una esposa, él tuvo un hijo y su primer hijo él le puso el nombre de Manasés, que quiso decir, Dios me hará olvidar. Con lo que Dios te va a dar, cuando los sueños de Dios comiencen a cumplirse en tu vida, tú te vas a olvidar de todo el dolor y de los que te causaron dolor. Aleluya, porque tienes un corazón perdonador. Y una vez que Él perdonó, vino su segundo hijo y Él le puso Efraín. Y Efraín significa Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. Dios quiere que tú tengas una vida fructífera para Él. Pero tienes que aprender a soñar los sueños de Dios. Y quiero terminar con esta idea. Quiero que abra su mente. Estuve debatiéndome por varios momentos si debía compartir esto. Pero hay el ejemplo de un hombre que me ha impactado grandemente. Y yo quiero que usted pueda entender esto con altura de miras. Su nombre
es Donald Trump. Este hombre se atrevió a soñar. Se atrevió a soñar. Escuche esto con el respeto y la reverencia de lo que Dios quiere hablarle. Se atrevió a soñar en que él iba a ser el presidente número 45 de los Estados Unidos. Si usted mira la trayectoria de este último tiempo, todos se reían de él, se burlaban de él, decían que era un payaso, se oponían del partido demócrata y se burlaban del partido republicano. El presidente de la República dijo: no, este hombre no va a ser presidente nunca, y se rió y tiró su teléfono. Se burlaron de él, se rieron de él. Pero este hombre se atrevió a soñar. Y contra todas las cosas, contra todas las probabilidades, contra todos los medios de comunicación que hasta el último momento decían que su oponente iba a ganar, ganó él, se atrevió a soñar. Y no importa que de aquí a un año lo maten o lo asesinen, él va a quedar en la historia como el presidente número 45 de los Estados Unidos. Y usted y yo tenemos que orar por él, porque la palabra de Dios dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes. Y yo creo que Dios lo puso. Dice que Él pone y quita reyes. En la palabra del Señor, nos guste a nosotros o no nos guste, tenemos que orar por Él. Este hombre está haciendo y va a ser una bendición para el pueblo de Israel. Por lo tanto, Él se opuso no solamente a los poderes humanos, sino que incluso espirituales. Pero contra viento y marea, cumplió un sueño que tuvo en su corazón. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño para Dios? Ponte de pie. ¿Cuál es el sueño que tú tienes para Dios? Yo todavía quiero seguir soñando. Yo todavía sueño en mi corazón con gente que ama la palabra de Dios. Yo todavía sueño en mi corazón con gente que anhela aprender y estudiar la palabra de Dios. Yo todavía sueño en mi corazón con jóvenes que son encendidos por el poder del Espíritu Santo y se mueven para predicar, para hablar a otros de Dios. Yo todavía sueño en mi corazón de que el Señor va a hacer grandes cosas. Yo todavía sigo soñando. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es el sueño que el diablo ha querido destruir en tu vida? El Señor te dice en esta tarde: atrévete a soñar. La pastora Leticia se atrevió a soñar hace quizás 18 años atrás. Y si usted mira para allá, para acá, su sueño se está haciendo realidad. Y ella se atrevió a soñar con un lugar donde poder atender un día a mujeres y a niñas jóvenes que tuvieran necesidad. Y yo creo que su sueño se va a hacer realidad. Dios va a levantar grandes cosas a través de su pueblo en esta congregación. Aleluya. Dios va a levantar centros de rehabilitación. Dios va a levantar otras obras en otros lugares. Y Dios quiere usarte a ti. Aleluya. Atrévete a soñar para el Señor. No dejes que nada ni nadie mate tu sueño. Si tú tienes un sueño, natural o espiritual, para el reino de Dios, a lo mejor tú pensabas casarte, pero ya lo soltaste, dijiste: no, ya no me voy a casar. Vuelve a soñar en tener una familia para Dios, en criar hijos para Dios. Vuelve a soñar, porque no hay nada imposible para Dios. Aleluya. Si tú a lo mejor querías cantar y tenías buena voz, atrévete a soñar. A lo mejor tú quieres enseñar a niños, a jóvenes. Sueña para el Señor, aleluya. A lo mejor tú quieres enseñar la palabra,
sueña, pero también prepárate. Porque Dios lo va a hacer. A algunos de ustedes el Señor lo va a usar como matrimonios para restaurar a otros matrimonios que están en necesidad, porque no hay nada imposible para Dios. Yo te invito a pasar aquí adelante. Si tus sueños han sido golpeados, si en este momento te sientes como que estás en el pozo o en la prisión o acusado injustamente, sientes que es tan difícil alcanzarlo, atrévete a soñar. El Señor lo hará. Grandes cosas Dios hará. Aleluya, Dios hará grandes cosas y nosotros en Dios haremos proeza. Si tú tienes sueños para Dios, yo te invito a pasar aquí adelante y a tomar fuerza en el Señor, que esos sueños se van a cumplir. Tus familiares inconversos van a llegar al conocimiento de Dios. Tus hijos se van a convertir. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No sé, pero sé que Él lo va a hacer. Él es el Dios de lo imposible, soberano, no hay nada que lo pueda parar, no hay nada que pudo parar los sueños de Dios en la vida de José. Al contrario, todo lo que trataron de hacer en su contra fue usado para bendición. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas trabajan, obran para bien. Vamos a orar juntos y luego vamos a cantar esa canción que dice Dios de lo imposible. Vamos a orar por un momento, vamos a creer en Dios. Le vamos a dar gracias al Señor y luego vamos a cantar. Dios de lo imposible, soberano. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, Señor, por los sueños que tú has puesto en nuestra